Bienvenidos a este nuevo repaso de la lección de escuela sabática. El título de la lección de esta semana, Amarás al Señor tu Dios, un tema maravilloso para estudiar en el libro de Deuteronomio, la verdad presente en Deuteronomio. Te invito para orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por las lecciones maravillosas que encontramos en este libro de Deuteronomio y te rogamos que nos ayudes para valorarlas y también para ponerlas por obra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. El texto clave de esta semana se encuentra en el capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 5, y dice lo siguiente: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En el desarrollo de la lección de esta semana encontramos dos indicaciones que pueden parecer que se encuentran en tensión. Por un lado, el texto bíblico nos habla acerca de amar a Dios, pero por otro lado vamos a ver que el texto nos habla acerca de temer a Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dice la lección de escuela sabática y por supuesto qué es lo que encontramos en la palabra de Dios. En el capítulo 6 de Deuteronomio, el versículo 4, aparece una declaración muy significativa para el pueblo hebreo hasta el día de hoy. Esa declaración es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que se traduce como Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es el inicio de la principal declaración de fe del pueblo de Israel. Lo era en el pasado y lo sigue siendo hoy para el pueblo judío. Y tiene una tremenda verdad. Aquí el texto nos habla acerca de amar a Dios. Y esta declaración comienza con la expresión Shema, oye. Y este oye tiene el sentido no solo de oír, sino de estar atento para cumplir la ley de Dios. Y el gran mandamiento es amar a Dios. Después que Moisés repite la ley en el capítulo 5, ahora va a presentar a partir del capítulo 6 las instrucciones que el pueblo debía seguir, las instrucciones que debían hacer para tomar la tierra y un detalle muy importante, prosperar en ella. Quiere decir que la ley de Dios es un conjunto de enseñanzas y de mandatos que son una bendición para el ser humano, una bendición para desarrollarse, para crecer, para prosperar, como dice aquí el libro de Deuteronomios, capítulo 6, versículo 1 y 2, declaran lo siguiente: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Vemos aquí la indicación del Señor de guardar los mandamientos y en el versículo 5, como ya leímos el texto clave, se menciona el énfasis de amar a Dios, pero aquí también se menciona el mandato de temer a Jehová, temer a Dios. Es interesante, es aquí en medio de la ley, en medio de todas las advertencias, las reglas y las disposiciones, se exhorte al pueblo a amar a Dios. Y no solo amarlo, sino amarlo de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, lo que indica la naturaleza absoluta de este amor. Aquí se destaca la palabra tú. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma,
con todas tus fuerzas. Esto nos lleva a la idea de que el mandato del Señor no es solo para el pueblo corporativamente, sino que este mandato es individual para cada miembro del pueblo de Dios. Y así como lo fue para el pueblo de Israel, para cada individuo del pueblo de Israel en el pasado, lo es hoy para nosotros, para aquellos que creemos en la palabra de Dios y que estamos dispuestos a seguir el consejo y la palabra de Dios. Por lo tanto, este tú es directo para cada uno de nosotros. Tú. El Señor nos llama a cada uno de nosotros a ser fieles. Tenemos que entregar todo de nosotros al Señor. ¿Y qué significa amar a Dios de todo tu corazón? Sin duda no se puede amar de todo corazón. Uno puede respetar algunas leyes por ciertas conveniencias. Indudablemente, esto está mostrando que Dios está pidiendo un amor genuino, sincero, no por interés. Un amor que realmente surja del corazón. Pero, ¿cómo se relaciona esto con la declaración que también aparece aquí en estos versículos que hemos leído de temer a Dios? Pensamos, ¿qué significa el temor a Dios? No solo aparece en Deuteronomio 6.2 esta indicación, aparece en otros pasajes, por ejemplo, en el capítulo 10 de Deuteronomio, versículo 12, dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Otra vez está esto combinado, el temer a Dios y el amar a Dios. Sin duda el temor de Dios en este contexto no tiene que ver con el terror, no tiene que ver con el miedo al castigo, sino ese temor tiene que ver con el sentido de admiración y de respeto por quién es Dios, por su autoridad, por su poder, por su justicia, por su rectitud. Esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando aquí se menciona que hay que temer a Dios. Deuteronomio 5:15 agrega, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá. Y esto nos está mostrando que en realidad primero fue Dios quien nos amó. Por eso el mandato dice, acuérdate que fuisteis siervo en tierra de Egipto y que el Señor obró para sacarnos de allí. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, esto no cambia. En el capítulo 14 de Apocalipsis, versículos 6 y 7, también se habla acerca de temer a Dios y darle gloria. Y así como el pueblo de Israel debía amar a Dios y temer a Dios, en el tiempo del fin, en el final de la historia de este mundo, también nosotros somos llamados para temer a Dios y para darle gloria. Por lo tanto, este principio sigue vigente, sigue siendo la verdad presente, amar a Dios y temer a Dios en los tiempos finales de este mundo. Ahora, qué interesante, ¿no? ¿Cuánto sentido tiene esto para nuestros días hoy? Amar a Dios y temer a Dios, respetarlo. Pero como hemos visto, Dios obró de antemano en favor nuestro. ¿Por qué amar a Dios? ¿Por qué temer a Dios? Porque Él nos amó primero. Dios nos amó primero. Esto queda manifiesto en muchos pasajes de la Escritura. Por ejemplo, en el capítulo 4, Deuteronomio 4, versículo 37, dice, y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Dios nos amó primero. Él se acercó a la humanidad, Él vio nuestra necesidad
en el capítulo 7 de Deuteronomio, versículos 7 y 8, declara: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Es decir, una y otra vez se menciona en el texto bíblico el amor que Dios tuvo para con su pueblo y la acción que fue acompañada. El amor lleva a la acción y Dios actuó en favor de su pueblo. También Dios está dispuesto a actuar en nuestro favor. Ya lo hizo, ya nos amó y esto lo vemos expresado en declaraciones del Nuevo Testamento, en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19, por ejemplo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El Señor obró de una manera maravillosa. Filipenses capítulo 2, versículo 8, hablando acerca de Jesús, dice: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Maravilloso, notable. El Señor Jesús dio su vida por nosotros. Entonces, ¿cómo no vamos a amar a Dios si Él tiene tanto interés en nosotros? ¿Cómo no nuestro corazón va a latir de emoción al saber que ese Dios maravilloso, todopoderoso, nos ama? Si me aman, guardarán mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Puede parecer como algo que se presenta con un interés, pero no es así, porque cuando nosotros entendemos la obra maravillosa que Dios ha hecho en nuestro favor, de nuestro corazón va a brotar ese amor hacia nuestro Redentor, hacia nuestro Salvador, porque Él, como ya dijimos, nos amó primero. Él nos amó primero. Entonces, no es el temor del miedo al castigo, sino es el temor reverente de reconocer a ese Dios poderoso, maravilloso, a quien admiramos. Y sí, tenemos que admirar a Dios porque realmente Él es maravilloso. En el libro de Deuteronomio capítulo 5, versículo 10, encontramos la siguiente declaración: y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios es misericordioso, pero ¿por qué Él dice que hace misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos? A los otros no. A los que no guardan los mandamientos, Dios no hace misericordias. Esto es para analizarlo. Dios es misericordioso con todos los seres humanos, pero cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios, estamos confiando en el Señor y el efecto de guardar los mandamientos de Dios va a ser para nosotros una tremenda bendición, porque los consejos que el Señor nos ha dado ya son bendición. Cuando nosotros meditamos en la ley de Dios y analizamos cada uno de esos mandatos, nos damos cuenta del amor que Dios tiene al darnos ese mandato, porque la ley de Dios se constituye en un cerco protector. Entonces, cuando estamos guardando los mandamientos, Dios nos está bendiciendo. Por eso dice aquí que Él hace misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Porque en el guardar el mandamiento ya está implícita la bendición. No por nuestras obras, sino porque eso trae bendición a nuestra vida. En el capítulo 11 de Deuteronomio, versículo 1, leemos lo siguiente: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Claro, porque esto también nos lleva a lo que ya hemos mencionado en otras oportunidades, que Dios desea relacionarse con cada uno de nosotros.
Cuando meditamos en la ley de Dios, cuando meditamos en cada uno de sus mandatos, comenzamos a relacionarnos con Él y nos damos cuenta que la mejor elección para nuestra vida es ser obediente a Dios todos los días de nuestra vida, porque esto va a ser de gran beneficio para nosotros. En estos textos encontramos la vinculación del amar a Dios con la obediencia, con esa obediencia que surge en nuestro corazón porque entendemos que es lo mejor para nuestra vida, no por un frío cumplimiento a un mandato, sino sencillamente porque entendemos que lo que Dios nos ha dejado es para nuestra bendición. Por eso, cuando Juan dice cosas como, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, 1 Juan capítulo 5, versículo 3, o cuando Jesús dice, si me aman, guardarán mis mandamientos, San Juan capítulo 14, versículo 15, están simplemente expresando esa gran enseñanza que aparece ya en el libro de Deuteronomio, amar a Dios, temer a Dios, ser obediente. Y esto se destaca como el gran mandamiento, como el primer mandamiento, en muchos aspectos. El Antiguo Testamento forma el marco, el trasfondo, el contexto, la base esencial y fundamental del Nuevo Testamento. Y ambos, Antiguo y Nuevo Testamento, revelan la bondad y el amor de Dios para con la humanidad. Maravilloso. Cuando vamos al Evangelio de San Marcos, encontramos allí en el capítulo 12 que un conocedor de la ley, un especialista de la ley, se acerca a Jesús y le hace la pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Qué le respondió Jesús? La respuesta de Jesús fue Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás, versículo 5, el versículo clave de nuestra lección, y amarás al Señor con todo tu corazón y con todo el alma y las fuerzas. Jesús está citando el libro de Deuteronomio. Vemos la unidad maravillosa entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y la vigencia de ese mandamiento tan importante, amar a Dios. Cuando nosotros llegamos a entender lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, lo vamos a amar de todo corazón y el obedecer a Dios va a ser como una consecuencia natural. No vamos a obedecer porque alguien me dice, porque un líder religioso me lo expresa, no. Voy a obedecer porque realmente entiendo que Dios me ama y que lo que Él me da es lo mejor. Ahora, hago una pregunta. ¿Hay acaso una verdad presente más importante que esta? Mayor que el primer gran mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Sin duda, esta es la verdad presente. Y cuando se desarrollen los acontecimientos finales de este mundo, también será necesario mantenerse fiel a esto, amar a Dios. Si podemos amar a Dios en tiempos de paz, cuando amamos a Dios de todo corazón, en tiempos de dificultad también vamos a seguir amando a Dios. El libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, dice lo siguiente, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En el tiempo final de la historia de este mundo, este mandamiento tendrá un papel crucial. Aquí está la paciencia de los santos, los apartados, los miembros del pueblo de Dios. Dos cosas hacen. Guardan los mandamientos de Dios, obediencia. Obediencia por amor,
y la fe de Jesús. Que el Señor nos ayude para que podamos entender ese amor maravilloso que Dios tiene para con nosotros y respondamos de la misma manera, amando a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Que Dios nos bendiga para que eso pueda ser una realidad de nuestras vidas. Y vamos a orar para pedirle al Señor justamente eso, que Él nos enseñe a amarlo de todo corazón. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este mensaje maravilloso, porque tú nos has amado y nos sigues amando. Y queremos pedirte que nos enseñes a meditar en tu ley con profundidad para que podamos entender la bendición que es para nuestras vidas y en nuestro corazón la obedezcamos con todo nuestro ser, amándote con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Que tu bendición esté con cada uno de nosotros, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, gracias por acompañarme en este repaso de la lección y nos reencontramos en la próxima semana para seguir estudiando el libro del pacto, el libro de Deuteronomio, la verdad presente en Deuteronomio.